Bon Dieu béni, ou même frère Sem Zanmim, ça c'est programme pour là, l'heure du réveil. Et moi c'est Évangéliste Willy Basile. Et nous ensemble avec vous, dans ça qui c'est l'heure du réveil, que c'est programme ça qui est toujours commencé de 2 heures pour 3 heures chaque dimanche. Nous remercions bon Dieu pour grâce et pour faveur qu'elle fait nous, pour nous capables ensemble avec vous, pour nous capables porter exhortation, conseil. Et ça bon Dieu ben nous, pour nous capables partager ensemble avec vous, parce que la Bible a dit, et selon apôtre Paul, dans le conseil qu'il te bat Timothée, et petite ligne dans la foi, et nous devons prêcher l'évangile ça dans bon temps ou mauvais temps. Je crois que c'est un mauvais temps que nous arrivons là pour nous prêcher l'évangile pendant le monde à bouleverser. Mais nous-mêmes, bon Dieu fait nos grâces, nous sommes capables de continuer à annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Là. Nous sommes ensemble avec vous, évangile Saint-Antoine, Onel qui est ensemble avec nous aujourd'hui à dimanche, pour nous capables de continuer avec le programme, ça, l'heure du réveil. Te saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, amigos y hermanos. Bendito sea el nombre de Cristo. Soy tu hermano evangelista Willy Basil. Este es tu espacio, la hora de despertarte. Glorificado sea el nombre de Cristo. Como cada domingo de 2 a 3 tenemos este compromiso de poder compartir con el mundo la bendita y santa palabra del Señor a través de la emisora Radio Monte Carmelo 90.7. Bendito sea el nombre de Cristo. Este espacio empieza de 2 a 3. Aleluya, está conmigo hoy el domingo. El domingo pasado estuvo conmigo y hoy también está conmigo el hermano evangelista Antoine Onel, que es parte del ministerio, que es uno de los evangelistas de nuestra iglesia o nuestra congregación. Y saludamos también al pastor Alexis Jackson en el sector Mamatingoy junto con la congregación. Y saludamos al mundo, bendito sea el nombre de Cristo, los que tienen a Cristo y a aquellos que son amigos que no han tomado la decisión de seguir el camino del Señor. Esta tarde tenemos un tema muy interesante, bendito sea el nombre de Cristo, un juicio seguro después de la muerte. Aleluya, vamos a dejar el evangelista Antoine para que salude a los amigos y hermanos para que entremos de una vez en el tema. Oui, que dans les ça, comme nous déjà sorti, c'est l'heure du réveil, juste pour nous capables présenter et continuer avec le programme et prédication de la parole de Dieu, juste pour capable chauffer ou du moins que pour annoncer une bonne nouvelle là. Par contre, que nous profitons l'occasion même pour nous saluer que les amis qui sont toujours connectés avec nous, qui ce sont les fans inconditionnels. Et aussi que pour nous saluer notre bien-aimé pasteur Alexis Jackson et plus avec le leader de notre assemblée qui est toujours vraiment connecté et avec tout le monde tout cap garder et captant de nous sur Facebook juste pour capable vraiment épanouir dans la parole de Dieu parce que temps déjà vraiment très avancé au demeuré à cheval. Donc, à travers les prophéties qui vont accomplir. Donc, on nous réveille, nous, c'est l'heure du réveil. Que le Señor vous bénisse. Aleluya. Vamos, aleluya, a los hermanos y amigos también que nos sintonizan a través de Facebook en vivo. Bendito sea el nombre de Cristo, Radio Monte Carmelo 90.7. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios de inmediato, la cual se encuentra en el Evangelio según Juan. En el Evangelio según Juan, capítulo, aleluya, 24, verso, aleluya, 7, aleluya, Jean chapitre 5, verset 24, aleluya, bendito sea el nombre de Cristo. Yo voy, aleluya, a expresar, aleluya, a dar mi participación en el tema en español, y el hermano evangelista Antoine en creol, bendito sea el nombre de Cristo. Y comenzamos a saludar al pastor Alexis Jackson, ya que está en sintonía, que reportó su sintonía. Aleluya, a Yajaira Sánchez Adames, bendecido sea el nombre de Cristo. Aleluya, leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Verso 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. La voz vivirán. Verso 26. Como el Padre tiene vida en sí mismo,
así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y además le dio autoridad de hacer juicio, bendito sea el nombre de Cristo, de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Bendito sea el nombre de Cristo, verso 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hay un juicio seguro después de la muerte. Hermanos, aleluya, amigos, hemos traído este tema porque estos mensajes que estamos compartiendo día tras día, bendecido sea el nombre de Cristo, es para poder, aleluya, hacer despertar, aleluya, al mundo, para poder hacer despertar a la humanidad, a los seres que Dios, aleluya, ha creado, bendito sea el nombre de Cristo, para que entendamos que el Creador nos está pidiendo que hagamos algo. Aleluya, como siempre decimos, nos enfatizamos sobre lo que está pasando al nivel mundial. Hermanos y amigos, el mundo está bloqueado. El mundo completo, el mundo entero está bloqueado. Bendecido sea el nombre de Cristo. Ya los poderosos en la tierra se han declarado insuficiente, impotente frente a esa situación. Bendecido sea el nombre de Cristo. Por eso nosotros como el pueblo de Dios nos detenemos, aleluya, para alentar y predicar y exhortar y amonestar al mundo que busquemos a Cristo. Porque aquellos ya que se fueron a través de esa enfermedad, si no estaban bien con Jesús, si no estaban, aleluya, en la grey de Jesucristo, si no eran cristianos, ya se fueron en el infierno. Porque hay muchas personas que están diciendo, bendito sea el nombre de Cristo, no, después de la muerte todo se habrá terminado. Ya después de la muerte todo ya se termina ahí, después de la muerte. Le queremos decir, bendecido sea el nombre de Cristo, después de la muerte hay un juicio. Según, aleluya, el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 27, aleluya, Hebreos capítulo 9, verso 27, dice la palabra de Dios a través del escritor: está escrito o está establecido al hombre que muera una sola vez. Después de esto es el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá, dice la Biblia, aparecerá, volverá, él regresará, aleluya, para buscar a un pueblo santo, a aquellos que estamos haciendo su voluntad. Después de la muerte hay un juicio seguro. Oui, mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous encore présents, à présent de lire, ils ont parti dans le tuer selon Jean chapitre 5, verset 24. Ça m'a dit nous là, c'est vrai oui. Yon moun qui coûtait parole moins, qui mettait confiance dans moun qui voyait m'lan, la gen la vie qui pas jamais finir. Yo pas condamné li. Li déjà sorti dans la mort, li entré dans la vie. Ça m'a dit nous là, c'est vrai oui. Les ça a privé. Les rivé déjà, moun mouri yo pral tande voix petite bon Dieu. Tout moun mouri qui va tande voix ça, pral gen la vie. Papa gen pouvoir pour bailler la vie. Comme ça tout, li bail petite la pouvoir pour bailler la vie tout. Li bail petite la autorité pour juger parce que petite là, c'est moun bon Dieu voyé dans la chair. Nous pas besoin saisir le pral rivé. Tout mort qui nan tombe yo pral temps de voir li. Yo pral lever sorti vivant dans la mort. Moun qui fait ça qui bien pral lever pour recevoir la vie qui pas jamais finir. Mais tout moun qui te fait ça qui mal pral lever pour recevoir condamnation yo.
Parole du Seigneur. Là encore, mes frères et sœurs dans le Seigneur, parole bon Dieu, c'est vérité. Et alors, Jésus-Christ, c'est lui-même qui met parole là. Juste, les gens avaient dit que ça qui gagne sous cas la mort. Après la mort, il y a le jugement. Après la mort, il y a qui résurrection selon la parole de Dieu. Dans la résurrection, il y a résurrection pour la vie éternelle. Et il y a résurrection tout pour jugement à la condamnation éternelle. Là encore, Jésus-Christ fait cette déclaration juste pour conformer, ou bien pour conformité, la foi, eh bien, disciples, mais pendant la baille parole là, tout le monde qui croit dans la parole là, eh bien, bon Dieu baille au moyen, juste pour capable gagner la vie qui va bien finir, parce que c'est bon Dieu qui baille la vie, et Jésus-Christ lui-même lui baille la vie. Donc, nous sommes dans Jean chapitre 1er, verset 12, Jésus-Christ dit, tout le monde qui vit, qui croit dans la parole ça, qui croit dans petit bon Dieu, eh bien, même parole ça tout, parole là, ou bien petit bon Dieu, moun sa qui croit, yo vin gen moyen pour yo vin petit bon Dieu aussi. Ça c'est moun qui mette confiance sur la parole là. Et moun tout qui pas croit dans parole là, selon verset 11, Jean chapitre 1er, verset 11 là, puisque vous pas croit dans parole là, c'est dans l'autre là ou bien dans Satan yo quoi? Eh bien, yo prend en route perdition, même Jean lui-même Satan, il gagne pour lui juger, pour le condamner. Eh bien, c'est comme ça tout le monde qui croit dans Satan tout, yo gagne pour le condamner. Par rapport avec cette bonne nouvelle du royaume qui a prêché, et comme nous, de maintenant, comme évangéliste, il déjà dit ça en espagnol, que le monde qu'on y a là, troublé. En un mot, le monde bloqué. Comment le monde bloqué dans ce système? Haïti est venu avec un thème que il a dit pays local. Mais pas aucun pays la tête caloc. Moun qui caloc un pays c'est bon Dieu le relais. Parce que kounya là c'est bon Dieu travail ça capet là c'est pas ni la Chine ni autre pays. Si c'était un pays qui était maladie on t'a dit son l'autre pays que voyel. Mais plus que y a regardé des gens d'épidémie ou bien virus ça qui travaille dans le monde là. Donc on est capable de dire que c'est prophétie de la parole de Dieu qui arrive dans le lit pour le chita sous responsabilité par rapport avec tout ça que avait dit déjà yo. Faut qu'il arrive fait parce que si c'est pas ça, c'est comme si bon Dieu pourrait paraître pour mentir dans ça le dit. Mais détromper au de la part parce que ça bon Dieu dit pas gagne monde qui ka tirer yo ta la donne. Et c'est peut-être ça, nous faut connaître que il y a un jugement après la mort. Dans quelle position on va tomber ou même? Bendito sea el nombre de Cristo. Nos gusta ya este pasaje porque hay que hablar, aleluya, acerca del juicio. Cuando hablamos de juicio es porque hay culpable. Es porque ya hay violaciones a las leyes establecidas que no podían ser violadas, que no podían ser quebrantadas. Que no podían ser transgredidas, bendecido sea el nombre de Cristo. No puede haber un juicio sin que nadie haya quebrantado una ley. No. Bendito sea el nombre de Cristo. Si hay un juicio después de la muerte, es porque todas esas personas que van a pasar por esos juicios van a ser culpables. ¿Sí? Por eso Jesucristo le da la clave a los seres humanos para que no pasemos, para que evitemos de ser juzgados después de la muerte. Bendito sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Por eso ya vemos en Juan capítulo 3, verso 16, donde en la Biblia más o menos da la clave de poder más o menos evitar de pasar por el juicio. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es el amor de Dios. O sea, en la voluntad de Dios, el amor de Dios, Él no quiere que nadie sea condenado. No. Él no quiere que ningún ser humano, no importa que sea ladrón, por más pecador que sea, por más culpable que haya sido, por más maldades o crímenes que haya cometido, la voluntad de Dios es para que todo ser humano venga al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad. Pero ¿qué es lo que Él dice en el verso, aleluya, 17? No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de su Hijo.
Bendecido sea el nombre de Cristo. Pero en el verso 19 dice, esta es la condenación. Aleluya, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, que los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Dice la Biblia, todo aquel que cree en Jesús ya es salvo, y todo aquel que no cree en él ya ha sido condenado. Bendecido sea el nombre de Cristo. Si hay un juicio es porque hay culpable. Bendecido sea el nombre de Cristo. Todavía tenemos tiempo en la tierra de poder, aleluya, evitar ese juicio. Bendecido sea el nombre de Cristo, porque mientras vida tengamos, podemos arrepentirnos, podemos buscar a Dios. Por eso, donde leímos aquí en Juan capítulo 5 verso 24, Jesucristo está dando, aleluya, la clave, o sea, está diciendo quiénes son las personas que no van a ser condenados, que no van a pasar en el juicio. ¿Qué es lo que él dice ahí? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de vida a muerte, de muerte a vida. Bendito sea el nombre, de muerte a vida. O sea, Cristo dice, todo aquel que escucha mi palabra, o sea, el hombre va a ser juzgado después del juicio y condenado, es por no aceptar a Jesucristo. O sea, por no aceptar a Jesucristo, el hombre se declara culpable según la palabra de Dios. Dios considera a cada ser humano, sea presidente, sea senador, sea diputado, sea blanco, sea negro, sea lindo o feo, como lo dicen en el mundo. Todo aquel, aleluya, que está viviendo sin Jesús, aleluya, es un culpable. Es culpable por no aceptar a Jesús. Es culpable por no caminar con Jesús. Es culpable por no adorar a Jesús. Entonces todavía el ser humano tiene tiempo. Bendecido sea el nombre de Cristo. Por eso en Romanos capítulo 8, verso 1, el apóstol Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, todo aquel que está en Cristo Jesús, después de la muerte, como lo vemos aquí en el verso, aleluya, en el verso 25. O sea, evangelista Antoine, hay un juicio después de la muerte y hay una resurrección después de la muerte. O sea, después que el hombre muera, esto no se va a quedar ahí. No. Los muertos no quedarán en la tumba. No. Por eso la Biblia habla de dos tipos de muerte. Los muertos en Cristo resucitarán primero para recibir a Cristo. Y los muertos que murieron sin Cristo, en el pecado, en la idolatría, en la apostasía, en la maldad, serán resucitados para ser condenados, juzgados y condenados. Bendecido sea el nombre de Cristo. Por eso en el verso 29 dice, en el verso 24 dice, de cierto, os digo, viene la hora y hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. O sea, ¿quiénes son los que van a vivir? Los que habían aceptado a Jesucristo. Amén. O sea, hay una vida después de la muerte. Bendecido sea el nombre de Cristo. Pero son aquellos que hicieron la voluntad de Dios. Entonces van a escuchar la voz de Dios para vivir, para recibir la vida eterna. Pero hay otro grupo, bendecido, que no van a poder escuchar esta voz. Pero a la hora del juicio van a ser resucitados para la condenación. En el verso 29 aquí dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dos resurrecciones, ¿sí? Dos tipos de muerto en Cristo y muerto en pecado. Dos tipos de resurrección. Resurrección para la vida eterna y resurrección para la condenación. Hay un juicio seguro después de la muerte. Amén. Amén. Si. Bon. Nous encore continuer même gens sur même rite avec évangéliste Ouli, que d'après nous-mêmes, de ça on a pensé comment pour nous comporter nous, à savoir la mort. Donc après la mort qui côté que pour nous à passer l'éternité nous. Mais la parole déjà écrit, moun qui fait la volonté bon Dieu, Papa Jésus-Christ, moun sa yo déjà pour le passer de la mort à la vie. Mais moun qui pas fait volonté, bon Dieu, Papa, donc qui était dans péché, moun sa yo mouri et y a retourné, résister pour aller juger, juste pour y aller, pour condamner yo.
comment péché a même te fait entrer? Comment la mort fait venir même? Bon, d'après Jean chapitre 5, là, verset 12, c'est peut-être un seul monde péché entrer sous la terre. Péché a l'ouvrir porte pour la mort. Et c'est comme ça la mort vient pour tout le monde. Parce que tout le monde fait péché. Donc, pas qui est des monde ça un seul monde de Adam. Et alors, si péché vient, il entre, eh bien, sous la terre par Adam, que tout le monde qui naît de femme, tout péché. Non, tout ce péché nous. Mais, il y a seul monde qui a résoudre le problème. Péché ça, c'est seulement bon Dieu papa. Parce que il te voit seul petit lit. Selon parole a dit dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, c'est la code miséricorde bon Dieu, hein? Alors établi pour tout le monde qui était en bas chaque péché par Adam, première, et bien, comme ça tout, et bien, là, nous venons quoi dans Christ là, nous croyons que chaque péché ça sorti sous nous. L'apôtre Paul a continué pour le parler toujours dans même Romains, chapitre 6, le verset 23, avec une super et belle déclaration, sous même forme qu'elle parlait de même verset 12, Romains chapitre 5 là, pour faire connaître comment que nous-mêmes, à travers la mort, eh bien, qui qualité fait avec que bon Dieu, bah non, cadeau, son cadeau, bon Dieu, bah nous, gratis, avec du salut, à travers péché, bon Dieu, bah Jésus-Christ, comme un cadeau. Pour nous, le bah non cadeau, ça gratis, c'est la vie qui pas jamais finir. Nous recevoir, dans même bon Dieu. Romains, chapitre 6, verset 23. Il bah non ça gratuite. Donc, c'est pour raison quoi que, l'entrée dans le chapitre 8 là, si bon Dieu bah non faveur ça gratuite, qu'on n'y a pas de condamnation encore pour monde qui croit dans Christ, évangéliste Willy. Amen, non. Parce que pas de condamnation pour monde qui croit dans Jésus-Christ. Romains 8 verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jusqu'à maintenant, si on ne peut pas accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, et si on peut croire toujours, mais si vous venez accepter Jésus-Christ jeudi, eh bien, tout chaque péché, la mort, tout le monde est pour mourir. Mais après ça, il y a un jugement. Comme évangéliste qui dit ça dans passage hébraïen. Oui, mais nous-mêmes, les gens qui croient dans Christ, qui acceptent Jésus, alors, moun ça pas besoin de paix à travers le jugement, ça, parce que le jugement, ça, pas pour les gens qui croient dans Christ. Et tout le monde qui met confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, et alors, ils vivent selon la parole de Dieu, qui c'est loi, comment pour moun servir bon Dieu, parce que tout le monde qui pas pas juger, c'est parce que la loi de la vie a déjà écrit dans le cœur, juste, il a observé la loi, la vie, pour capable, alléluia, exercer discipline, coup salut. C'est ça lié. Et c'est ça que fait nous, vraiment, dans la parole là, et comment bon Dieu lui-même, lui observer nous à travers la loi de la parole. La loi, parole, bon Dieu, entrer dans la vie, nous, qu'on y a observé au point du salut, et bien nous ne venons pas paix encore, nous pas paix la mort. Parce que la mort pour nous, apôtre Paul dit, c'est un gain. Parce que nous, c'est après la mort, nous allons recevoir la vie. Et tout le monde qui accepte Christ, pas qu'à paix la mort, de la manière que j'en empile l'autre monde, alléluia, paix mourir parce que, moun yo paix mourir parce que yo connaît après yo mourir, yo pas connaît qui côté yo aller, et côté yo t'a dit yo aller, c'est non, du fait qui pas besoin mourir, que la Bible a révélé, même les monde pas yo dit ça, mais c'est réellement vrai. C'est ça lié. Parce que dans le texte lit tout à l'heure là, il parlait de condamnation à mort à travers Jean chapitre 5, verset 24 à 29 dans ce sort là. Alors c'est peut-être ça, frère avec ces mots, dans le temps, dans l'heure nous arriver là, c'est pas aller encore pour nous jouer avec la vie, nous bien, nous, mais c'est là pour nous remettre nous by Jésus, parce que bon Dieu pas créé nous pour le brûler nous, non, il crée nous pour nous adorer et pour nous servir. Et tout à l'heure, nous allons venir avec un passage, justement, qui peut vraiment révéler comment ça peut aller dans le dernier, alléluia,
temps, yo, à savoir la mort ou bien jugement dernier. Bendito sea el nombre de Cristo. Ya antes, para seguir con el tema, queremos saludar ya a Maurice Osuna, gloria a Dios, Claudio Garrido Reyes, al hermano José Luis Osoria, a Luciano, a Kelsey Peña, gloria a Dios, y Natacha, aleluya, la hermana ya de David, como lo decimos, bendito sea el nombre de Cristo. Todos esos hermanos que están en sintonía, que han hecho sus comentarios, Dios te bendiga, Dios les guarde, bendecido sea el nombre de Cristo. Y queremos, aleluya, hacerle entender al ser humano, a los amigos que no han aceptado a Jesús y a aquellos que estamos en las congregaciones como cristianos, que no juguemos con nuestra salvación. Amén. Porque el escritor hebreo dice así: ahora, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Estamos llamando a aquellos que no tienen a Cristo, que vengan a Cristo, como dice Jesús: venid a mí todo que estéis cargado y cansado, yo os haré descansar. En Cristo está el descanso. No hay un problema que Jesús no puede resolver. Jesús ahora mismo tiene el control de todo lo que está pasando a nivel mundial. Por tanto, no importa la situación por donde estás pasando, no importa cuántos pecados que hayas cometido, no importa cuál haya sido tu pasado, no importa si tú hayas sido violado, ladrón, delincuente, homosexual, lesbiana, brujo, hechicero, satanista. Aleluya, no importa en qué estado te encuentras, aleluya, hablando, refiriendo al pecado. Jesús te ama. Él no ama al pecado, pero te ama a ti. Pero el juicio es seguro. Hay que pagar por el pecado. El hombre va a pagar por sus pecados. Hay un precio, aleluya, que el hombre va a pagar con su alma después de la muerte. Y Dios no quiere que tú estés ahí. El infierno no es un relajo, el infierno es real. Bendito sea el nombre de Cristo. Y el juicio después de la muerte es seguro. Mira, en el Evangelio según Mateo, capítulo 25, en el verso 31, dice la Biblia: el juicio de las naciones, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrás las ovejas de su derecho y los cabritos en su izquierdo. Bendito sea el nombre de Cristo. Y dice verso 34: entonces el rey dirá a los de su derecho, que son aquellos que han aceptado a Cristo, que han hecho su voluntad: venid, benditos, aleluya, bendito, gloria de vosotros, desde la fundación del mundo. Bendecido sea el nombre de Cristo. Bendito, aleluya, gloria a Dios. Venid benditos de mi Padre, aleluya, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Bendecido sea el nombre de Cristo. Ahí habla acerca de un juicio después de la muerte. Glorificado sea el nombre de Cristo, que Jesucristo vendrá con sus santos ángeles con un solo propósito, para juzgar, aleluya, al mundo y a lo suyo, guardarlo, llevarlo al lugar de descanso, al paraíso eterno. No me importa saber si en la tierra va a ser el paraíso o en el cielo. Lo importante, aleluya, lo que me preocupa es hacer la voluntad de Dios, que en el lugar donde Dios tiene preparado para los vencedores no habrá chikungunya, no habrá, aleluya, de ébola, no habrá, aleluya, oh gloria a Dios, enfermedades, no habrá hambre, no habrá, aleluya, coronavirus. Es un lugar seguro donde será aleluya, la felicidad Santo por Dios. Toda la eternidad. A mí no importa saber, aleluya, si va a ser en el cielo o en la tierra. Lo importante, aleluya, que mi vida esté bien delante de Jesús. Aleluya, que el lugar donde Él tiene preparado para nosotros es un lugar de paz por toda la eternidad. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero en el verso 46, evangelista Antoine, del mismo capítulo 25, dice ahí: irán, aleluya, al castigo eterno, y lo justo a la vida eterna. Bendecido sea el nombre de Cristo. Pero, aleluya, dice ahí el castigo eterno, que fue preparado un fuego ahí. Vamos a verlo ahí. Gloria a Dios. Poderoso sea el nombre de Cristo. Decía, entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí aleluya, a mí lo hicisteis. Irán esto al castigo eterno y lo justo a la vida eterna. Pero vamos a ver en el verso 41.
entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mi maldito. Eso es después de la muerte, en el juicio. De la muerte. Apartaos de mi maldito. No importa que tú habías sido rico en la tierra. No importa que tú habías sido famoso en la tierra. No importa que tú habías sido papi mami en la tierra, blanco, negro, o pastor, aleluya, evangelista, ministro. Si tú no habías luchado, no habías hecho la voluntad de Dios para que tu nombre estuviese inscrito en el libro de la vida, Jesús te va a decir, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, el fuego eterno no fue preparado para el ser humano. El infierno fue preparado para el diablo. Ahora hay un llamado, gloria a Dios, para que el evangelista Antoine sigue. Mira, en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 30. Mira lo que dice ahí. Le estamos diciendo a los amigos y hermanos, el juicio es seguro después de la muerte. Sí, amén. Estamos leyendo texto bíblico. Podríamos tomar más texto. Como no tenemos tiempo para eso, estamos tomando los que están a nuestro alcance. Libro de los Hechos, capítulo 17, verso 30. Mira lo que dice ahí. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? El verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. ¿Por qué Dios está pidiendo a cada ser humano que se arrepienta? Porque hay un día que viene, sí, que ese día será el día del juicio después de la muerte. Amigos, no estamos científicos. Ateo, no importa, aleluya, gloria a Dios, aleluya, por dónde tú estás viviendo, que tú hayas creído, que te hayan dicho, pero la palabra de Dios establece que hay un juicio después de la muerte. Pero lo que más me impresiona en esto es que Dios está llamando al mundo entero que se arrepientan. Porque Él no quiere que nadie se, aleluya, venga a la condenación. No. Él quiere que todo ser humano sea salvo. Por eso está diciendo, tú que estás escuchando, venga Jesús. Él quiere que tú seas salvo. Bendecido sea el nombre de Cristo. El juicio es seguro después de la muerte. Amen. Jugement certain après la mort. Cela veut dire que il y a un jugement après la mort. Évangéliste Willy ou sort moyen yon phase là qui est très important que dans Matthieu chapitre 25, le verset 31, n'est-ce pas? Amen. Là encore nous voyons le trône du Dieu vivant, n'est-ce pas? Amen. Qui est-ce qui te chita sous le trône là? Bon Dieu même. OK. Trône ça c'est trône jugement bon Dieu. N'a continué sous même phase trône là selon Apocalypse chapitre 20 verset 4. Le ça moi ouais yon bon fauteuil. Moun qui te chita sous fauteuil yo te recevoir pouvoir rendre jugement. Moun yo te couper tête yo. Alléluia. Rendre jugement, excusez-moi. Rendre jugement en même temps tout. Moi ouais nan moun yo te couper tête yo parce que yo t'a bay vérité Jésus te fait nous connaître ensemble avec parole bon Dieu ya. Moun sa yo te refusé adorer ni bête là ni statue là. Yo pas recevoir mag bête là sous front yo ni sous main yo. Yo levé sorti vivant dans la mort, y a gouverné avec Christ là pendant 1000 ans. Parole du Seigneur. Amen. Ça c'est un seul verset. OK. Là nous avons raison qui fait que pour nous mettre confiance en Jésus-Christ. Moun qui mette confiance en Christ là, yo recevoir yo marque et marque ça, c'est marque Christ là même. Parce que yo te font bataille contre toute corruption qui gagne sous terre ça. Pour pas recevoir marque bête là sous main ni sous fond yo. Et à travers bonne nouvelle là, yo t'a annoncé hein. Selon Jean dit, eh bien, bonne nouvelle qui parle sur Jésus-Christ, yo te maltraité, yo coupé tête yo. Et ouais, nan moun sa yo paraît en bas trône.
Et ce qu'on ça sera lié plus tard. Et pour tout le monde aujourd'hui, accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, parce que mon Dieu pas veut personne monde perdu. Et bon Dieu veut pour nous tous arriver contre vérité, à savoir 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Bon Dieu pas veut personne perdu. Bon Dieu t'a remis ouais tout le monde arrivé sauvé, à savoir la vérité. Alors c'est peut-être vérité ça même. Vérité qui s'allie, ce bonne nouvelle là, c'est la loi pays qui dans ciel là qui n'a annoncé là aujourd'hui, que mon Dieu voulait pour nous toutes venir joindre parce que pour les jugements ça arrivait, alors le trône ça va paraître, j'en dis que lui ouais, tout le monde ça yo te touye yo, on comprend yo paraître yo présent. Et combien de temps que moun sa yo pral participer, alléluia, dans réception mariage Timouton ensemble avec Christ là, parce que yo te fait bataille là, yo victorieux, même Jean que Jésus-Christ te goumé et il y a une bataille là. Évangéliste lui soit dit là tout à l'heure que tout le monde qui pas goumé pour arriver gagner bataille là, c'est eux même que qui pral participer dans réception du fait qui pas bien mourir. Eh bien, c'est même style ça tout, on dit que tout, c'est même déclaration ça que Jean retourne faire là à Apocalypse chapitre 2, chapitre 21, dans verset 4 là. Et pourtant, selon la parole, bon Dieu a encore augmenté nous. Dans même Apocalypse chapitre 20, verset 15 là. Il dit que ça, tout le monde qui pat gen non yo écrit dans le livre, qui gen non monde qui baille la vie, yo jeté yo dans le temps du feu à tout. Alors, Jésus-Christ lui-même lui fait appel à nous, jusqu'à maintenant, à tout le monde qui peut encore faire accepter Jésus comme sauveur, eh bien, c'est une occasion. Parce que, comme tu as dit maintenant, des actions qui passent qu'on y a évangéliste, et c'est pas un cas pour les hommes considérés là. Mais son appel que bon Dieu a fait avec un pile monde qui dehors qui vient pour entrer dans le royaume lien. Amen. Plus oppressé. Parce que même je vous dit tout à l'heure là, comment faire? Est-ce que son faute pour bon Dieu lui-même à l'horaire, pour un monde t'a dit que à travers ça qui a passé, ou bien c'est pour les hommes, c'est pour le monde perdu? Non, mon cher. Alors, bon Dieu lui-même lui fait un appel dans diverses façons. Parce que on ne pas oublier, dans ton Noé, comment ça a été. Pour qui ça tout le monde te perdu ça? C'est parce que moun yo te rebelle, eh bien yo te plutôt resté dans fait du. Et pourtant, Noé lui-même il te fait cas à bon Dieu, il te préparé l'achlan selon la volonté de Dieu à la mesure que bon Dieu lui-même te bali et puis comme ça, les inondations sont arrivées, c'était seulement Noé et la famille qui te sauvé. Tout l'autre moun yo te péri. Est-ce que bon Dieu a une excuse pour ça? Qui est-ce qui va prendre excuse? Dans 2 Pierre chapitre 2, verset 4 là, il dit bon Dieu pas prend excuse. Il pas même fait pas ange qui te désobéi avec lui. Quand il te jeté dans le temps de feu, bon Dieu voyait ça jeté parce qu'il te désobéi, bon Dieu. Et jusqu'à maintenant toujours, apôtre Pierre dit comme ça, c'est même gens pour nous-mêmes aujourd'hui. Alors, si toutefois que bonne nouvelle a annoncé, et puis nous aidons, comme si nous avons des prophéties qui ont accompli, et puis nous avons fait rebelle avec mon Dieu toujours, nous n'avons pas repenti, quel que soit nous dans l'église, quel que soit nous dehors, nous ne pouvons pas accepter Christ, pas d'excuse pour moun sa yo, que vous voulez ou pas voulez, ou mourir et l'homme pour le juger. Ce n'est pas la moi qui tout a fait encore, parce que nous tout bien pour nous mourir. Mais ce jugement qui sont causés ça, pas d'excuse là-dedans, parce que tout le monde peut le juger selon ça qui a été fait, et puis tout le monde qui peut accepter Christ tout, il peut le juger parce que nous n'avons pas écrit dans les devoirs, et puis le monde ça peut aller tout droit, côté qui est réservé pour eux. Et c'est ça que nous-mêmes, je dis, nous avons observé et nous avons intéressé en pile monde pour capable observer quel que soit côté, et ou même qui déjà reconnaître nous comme amis de l'évangile, ou bien une famille maternelle, paternelle, eh bien, moi, profite d'occasion pour me dire, accepter Jésus comme sauveur personnel ou avant un jugement, jusqu'à maintenant toujours, il pas trop tard pour vous, parce que Paul a dit comme ça, n'en décisez pas votre cœur, vous comprenez? N'en décisez pas votre cœur, selon Hébreux chapitre 4, verset 7.
Sous-tendez parole bon Dieu aujourd'hui, pas fait tête Dieu avec lui, et puis accepter Jésus comme sauveur personnel, et puis c'est comme ça tout, ou a gagné la vie qui ne peut jamais finir, et ou pas tomber dans la condamnation à mort. Bendito sea el nombre de Cristo. Queremos, aleluya, seguir con la veracidad, aleluya, del juicio después de la muerte. Bendecido sea el nombre de Cristo. Una cosa que queremos que cada amigo o hermanos entendamos, aleluya, que Dios no juega con el pecado. Dios y el pecado son enemigos. Bendecido sea el nombre de Cristo. Por eso murió por nuestros pecados. Porque Amén. La Biblia dice, aleluya, por cuanto todos están, aleluya, aleluya, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces vino Jesucristo, aleluya, a morir en el lugar de nosotros para que nos diese la vida, aleluya, por nuestros pecados. Murió, o sea, después que murió Cristo, aleluya, por eso dice la Biblia, si pecamos, en el libro de Hebreos capítulo 6, yo creo que aleluya, como capítulo 10, verso 26, dice, aleluya, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad de Dios o la palabra de Dios o después de aceptar a Cristo, si pecamos voluntariamente ya no habrá juicio para nuestros pecados, no habrá perdón para nuestros pecados, sino el juicio que viene. Amén. Bendecido sea el nombre. O sea, Dios y el pecado son enemigos. Bendecido sea el nombre de Cristo. Tú no importa por dónde tú estás, aleluya, metido. Si tú te encuentras en el pecado, levántate, sal del pecado, sacúdete del pecado. Pastor, evangelista, muchos, aleluya, que estaban en el redil, ya cayeron en el pecado, cayeron en la fornicación, en el adulterio. Aleluya, jovencito, jovencita, aleluya, tú que todavía nunca has aceptado a Jesucristo, sal del pecado, porque Dios y el pecado son enemigos y el hombre va a ser condenado por morirse en el pecado. Mira lo que dice ahí. En el segundo libro de Pedro, capítulo 2, verso 4, dice, pero si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, estoy diciendo que la gente va a ser condenada por el pecado. Y el hombre puede ser libre del pecado al aceptar a Jesús. Amén. Bendecido sea el nombre de Cristo para evitar eso. Si los ángeles que Dios creó en el cielo, que pecaron, ¿cuáles fueron los pecados de los ángeles? Cuando se unificaron con Lucifer para luchar contra Dios, para pecar contra Dios. Aleluya, para quebrantar, porque era una ley que no podía ser quebrantado. Los ángeles no podían pelear contra su creador. No. Bendito sea el nombre de Cristo. Y el diablo es el primer pecador. Por eso dice la Biblia, aleluya, todo aquel que practica el pecado es del diablo. Entonces el pecado no es de Dios, es del diablo. Por eso el hombre tiene que entender, a la hora que está viviendo en el pecado, ya el diablo tiene potestad sobre su vida. La muerte tiene potestad sobre tu vida. La maldición tiene potestad sobre tu vida. Aleluya. Las desgracias pueden visitarte en cualquier momento, a la hora que tú estás viviendo en el pecado. Pero cuando el hombre vive una vida en obediencia a Dios, entonces el mal se aleja de ese hermano, se aleja de su familia. El diablo no puede tocar a su familia, a sus hijos. Bendito sea el nombre de Cristo, porque Dios tiene un compromiso con guardar a esa familia, como lo hizo por Noé y su familia. Bendecido sea el nombre de Cristo, como lo hizo por Abraham, como lo hizo por José en Egipto, como lo hizo por Daniel, como lo hizo por los 3 jóvenes, como lo hizo por Mardoqueo, por Esther, como lo hizo por Lot. Bendecido sea el nombre de Cristo en Sodoma y Gomorra. Dios tiene compromiso con aquellos que guardan su palabra. Bendecido sea el nombre de Cristo. Pero todavía hay gente dentro de la congregación que necesitan arrepentirse. Amén. Todavía hay gente dentro de la congregación, ministro, aleluya, reverendo, como lo dicen, maestros, apóstoles, que necesitan venir a los pies de Cristo porque su vida está mal delante de Dios. Y Dios no compra, no tiene niño lindo ni niña linda. No. El que está en pecado, si muere en el pecado, va a pagar por su pecado. Bendecido sea el nombre de Cristo. Porque dice la Biblia, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron contra él, aleluya, si no dice la Biblia, mira lo que dice ahí, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones eternas, a prisiones de oscuridad, que están reservados para el juicio. Oye, o sea, Dios, aleluya, encadenó a esos ángeles, los arrojó, aleluya, y los tiró ahí, aleluya, en ese lugar, en ese abismo, aleluya, llamado infierno, que están guardados, reservados para el día del juicio. O sea, el día del juicio, los ángeles que pecaron van a ser juzgados. Todos esos demonios que están matando gente, que están causando accidentes, que están provocando muerte, que están provocando, aleluya, aleluya, feminicidio, suicidio, atraco, vicio. Todos esos demonios que tú ves que están de su cuenta, en el día del juicio, Dios aleluya, le va a echar mano a todos esos demonios junto con el diablo. Y los que están encadenados, aleluya, para ser juzgados en el día del juicio. Mira lo que dice. Y también en Judas también.
capítulo 1, o sea, Judas 1, verso 6 también dice la misma cosa. Judas no estaba ahí, no Judas Iscariote, Judas, aleluya, apóstol. Bendito sea el nombre de Cristo aquí. Aleluya, no estaba ahí cuando Pedro estaba diciendo esto. No. Sin embargo, ellos dijeron la misma cosa. En el verso 6 de ese escrito, el también Judas dice, aleluya, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron contra él, sino lo guardó para el día del juicio. Mira que dice Pedro ahí, evangelista Antoine, en el capítulo 2, verso 7. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, el hombre va a ser condenado en el juicio por la impiedad. La impiedad es el pecado, es la violación a la palabra de Dios. Bendecido sea el nombre de Cristo. Como tocaste este tema ahorita en el libro de Apocalipsis capítulo 11, capítulo 20, verso 11 a 15, tocaste el verso 15, pero yo voy en el verso 11, donde la Biblia habla acerca del juicio, aleluya, ante el trono blanco. El juicio de las naciones, grandes y pequeños, donde el mundo entero, todas las tribus, todos los linajes de la tierra estarán reunidos delante del trono de Dios. Y dice David que los libros fueron abiertos. Aleluya. Bendecido sea el nombre de Cristo. Y los muertos, cada muerto va a ser juzgado conforme a la cosa que había hecha mientras vivía en la tierra. Pero hay un libro, bendecido sea el nombre de Cristo. Hay un libro que tiene los nombres de aquellos vencedores, de aquellos santos, de aquellos conquistadores, aquellos que tomamos la decisión de hacer la voluntad de Dios. Por más miseria que habíamos vivido en la tierra, por la persecución, la guerra, los desprecios, pero hemos vencido. Aleluya, somos más que vencedores y nosotros vamos a resplandecer como la luz, aleluya, en el reino de Dios. En el libro de Apocalipsis capítulo 21, verso 1 hasta, aleluya, 8, habla acerca, aleluya, de un reino donde habrá paz, donde no habrá hambre, sufrimiento, ni llanto, ni nada de eso, sino, aleluya, felicidad por toda la eternidad. Los amigos y hermanos, podríamos tomar muchos textos bíblicos para hacerte entender que el juicio es real después de la muerte. Pero lo más importante de esto, en el verso 9 de segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesucristo no ha venido todavía, porque quiere que cada ser humano venga al conocimiento de la verdad de Dios. Jesucristo no ha venido todavía, porque Él quiere que todo ser humano venga, aleluya, arrepentimiento. Esa es la razón por la que Jesús no ha venido. Amigos, venga Cristo. Cristo viene, solo Cristo salva, solo Cristo liberta, solo Cristo puede evitar que tú seas condenado al tomar la decisión de entregar tu vida al Señor. Esta es la hora. Después de la muerte no habrá oportunidad de ser salvo. El hombre va a morir una sola vez después de la muerte. El Papa no te va a poder salvar con una misa, porque hay quienes dicen no, que después de la muerte hay purgatorio. Dicen los católicos, no, el purgatorio es aceptar a Cristo, aleluya, morir en Cristo es que es ganancia para que no seas condenado. Cristo viene, Cristo te ama. Hay un juicio después de la muerte. Dios bendiga a mi esposa, aleluya, gloria a Dios. Algunos hermanos ya que, aleluya, que la computadora viene subiendo. Los hermanos que están en contacto con nosotros, a Julián Gómez, bendecido sea el nombre de Cristo. A mi esposa Judith Ramos de Dios, gloria a Dios. A Rafael José, a Laco Benoit, glorificado sea el nombre de Cristo. A Milka Pérez, bendecido sea el nombre de Cristo. Al hermano, aleluya, y compañero de ministerio evangelista, el hermano, aleluya, aleluya, yo sé, aleluya, Maxi, que está en sintonía con nosotros. Hermano Antoine va a culminar, cerrar el tema para que, aleluya, en el tiempo que nos queda, no nos quedan casi tiempo para hacer un llamado como siempre lo hacemos. Ok, bon. Nos quedan como 2 minutos. Remercier bon Dieu d'une façon spéciale, parce que c'est bon Dieu qui est capable de permettre nous, pour nous jouer une opportunité ça, que c'est pas un rang social ni familier, mais encore c'est une faveur et grâce que bon Dieu fait nous dans Jésus-Christ qui n'a annoncé aujourd'hui, et que nous même avons annoncé Jésus-Christ, cela veut dire que
nous se porter parole Christ là parce que yon moun qui porter parole Christ là, li engagé comme un sentinelle pour lui bailler service à qui le doit. Donc c'est peut-être ça nous profite occasion pour nous remercier bon Dieu et puis pour nous encourager chaque fan inconditionnel vraiment sur un programme ça et connaît bien que après la mort il y a un jugement. Alors non pas vrai que pour tomber dans le jugement ça parce que mon Jésus-Christ il a passé de la mort à la vie non jugement. Quoi ça? Jean chapitre 5 verset 24. Depuis que vous avez accepté Christ, ou que nous vivions la vie à part, dans sainteté pour bon Dieu, ou jugement ça au pape là-dedans. Et c'est peut-être ça nous profite occasion pour nous dire, ranger causer dans l'église, ou même qui dehors, retourner, venir joindre Christ. Nous profitons aux amis, quel que soit côté, dans le pays de d'autres parts. Et que nous ayons des amis qui c'est Clevens Jacques, donc, et qui était connecté et qui t'a félicité pour programme ça, il vivre aux États-Unis. Alors nous profitons occasion qu'on ait toujours garder programme là. Alors nous souhaitons mon frère depuis en Haïti te reconnaître moi étant que un monde qui aime bon Dieu et jusqu'à maintenant nous plus aimer bon Dieu parce que nous plus vinn comprendre bon Dieu et c'est ça qui fait nous plus aimer bon Dieu. Et au même aussi nous profiter occasion tout à toute famille croit dans Seigneur Jésus-Christ, on va sauver avec famille et on pas jamais tomber dans le jugement ça qui va venir. OK? Et après tout le monde qui attend nous depuis ces population hein, nous encore invité ou accepter Christ. Pas arrêter temps encore amis. Accepter sauver comme maître et Seigneur que vous pas jamais condamner dans le jugement dernier. Que le Señor vous bendiga. Amén. Glorificado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Te seguimos diciendo, aleluya, que Dios pone eso en tu mente. Grábate eso en tu mente, amigo y hermano. Que Dios es enemigo de pecado. El Amén. pecado y Dios son enemigos y el hombre va a ser condenado por el pecado. Si leamos la historia, Dios no jugó con Israel, ni con Moisés, ni con David. Todos aquellos que pecaron tuvieron que pagar por su pecado. El hombre va a ser, aleluya, condenado por morirse en el pecado. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Nos sentimos contentos de poder estar aquí, aleluya, para poder cumplir con este mandato de predicar la palabra del Señor. Ya hemos llegado a la parte final de la programación. La hora de despertarte, en francés dice l'heure du réveil. Aleluya, glorificado sea el nombre de Cristo. Y tú, amigo, bendecido sea el nombre de Cristo, que no tienes a Cristo todavía, que está en sintonía, que ha estado escuchando, aleluya, siempre la palabra de Dios. Te voy a pedir para que haga esa oración con nosotros, aleluya. Tú repites esa oración. Señor Jesús, en esta hora, entra en mi corazón ahora. Perdona mis pecados. Yo reconozco que soy un pecador. Yo confieso que Jesucristo es el Señor. Es el Cristo que murió para darme la vida eterna. Aleluya. Lávame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Aleluya. Si tú has hecho esa oración, yo te aseguro, aleluya, que eres salvo, que busque una iglesia más cercana donde se predica la verdad de Dios y así te vas a congregar. Aleluya. Y si nos morimos todos a través de esa plaga, pero que nos vayamos con Cristo. Bendito sea el nombre de Cristo, porque no sabemos cómo va a pasar este asunto. No. Que nos preparemos. Bendito sea el nombre de Cristo. Ou même qui va que Jésus dans la vie, n'a pas de faire prier ça tout. Ou après répéter prier ça. Seigneur Jésus, entre dans la vie m'kounya, pardonner péché mieux. Moi reconnaître que c'est un péché. Moi confesser que Jésus-Christ s'est sauvé, c'est Christ là, il t'est mort pour te la vie qui va jamais finir. Écrit nom dans le livre de vie, pas jamais facile. Si tu fais prier ça, alléluia, nous invitons, cherchons l'église côté qui a prêché vrai l'évangile là, l'évangile à pour capable marcher. Alléluia. Nous préparez-nous. Vamos a prepararnos si Cristo viene o nos vamos todos a través de coronavirus, nos vamos, aleluya, con Cristo para el cielo. Dios te Gloria a bendiga, Dios. Señor, guarda a este pueblo, guarda a los amigos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén.